Bienvenidos a misteriosdelatierra.es. ¿Os habéis preguntado cuánto dura el sufrimiento humano? A lo largo de nuestras vidas tendemos a pensar que el sufrimiento o momentos dolorosos que entran en nuestras existencias, nuestras vidas, ya sea en determinados momentos, temporadas o solo en instantes, persiste en el tiempo y en el espacio. Es entonces cuando nos surgen frases como «esto es muy duro» o «qué difícil», «esto me supera», «esta situación se hace larga, insoportable», etc. Es decir, especulamos de que ese momento doloroso persiste en el tiempo y que es a diario, inclusive lo vemos como algo que queda perpetuo, pero en realidad no es así. A pesar de todo, cuando nos suceden determinados hechos negativos en nuestras vidas, acostumbramos a expandirlos mentalmente en el tiempo, de tal manera que comenzamos a pensar en frases como qué mala racha, qué mala suerte, qué destino más duro me ha tocado, o cuánto tiempo sufriendo hay que estar en esta vida. O bien nos hacemos preguntas de tal calibre como ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no fulano, que es más malo que... o por qué tanto sufrir en esta vida? Bueno, hay muchas más similares. Sin embargo, no nos damos cuenta de que esa expansión mental en el tiempo y en el espacio pues nos perturba gravemente, nos perturba el alma, nos perturba el cuerpo, desarmonizándolo, distorsionándolo enormemente, de tal manera que nos produce enfermedades, literalmente, enfermedades físicas o enfermedades psíquicas. Todo depende de cada uno. Recordar que solo es una percepción errónea del espacio y del tiempo que tendemos a darle a esas situaciones negativas, dolorosas, y que transcurren en nuestra vida, en nuestra experiencia normal a diario. ¿Por qué digo que las situaciones tal cual no son así como creemos que suceden? En realidad, el hecho traumático o doloroso en sí mismo sí existe. Pero recuerda y haz cuenta, ¿te pasas todo el día, a cada momento y en todo momento, en estado de sufrimiento o de dolor? No. Lo que sí hacemos es que decidimos, tú decides, que a cada momento del día tienes una obligación y que esa obligación es recordar lo sucedido constantemente. Y es entonces cuando surge el dolor y el sufrimiento. Es decir, mientras más lo recuerdas y más vueltas le das, más anclado estás en el pasado. Y más sentido, más percepción de la duración de ese suceso negativo, más sentido de que dura más, pero es aparente. Porque cuando nos ocurren situaciones complejas de asimilar por nuestros corazones y nuestras mentes, entonces es verdad que siempre todos recurrimos constantemente a los recuerdos de esa situación, a rememorarlos, a sacarle puntilla, toda la que podamos, ya sea buscando culpables, inocentes, y sin embargo, cada vez que lo realizamos, nos damos cuenta de que no ha servido de nada, ni para nada, y nos genera todo eso. Toda esa situación constante nos genera una frustración que cuando dura y perdura en el tiempo nos generaría una ansiedad. Y ya sabemos todos que una acumulación de ansiedad y prolongada en el espacio-tiempo nos genera una depresión, nos entristece el alma. Gran parte del día, y daros cuenta de este detalle, gran parte del día, mientras transcurrimos en nuestra existencia de nuestras experiencias sobre este planeta, si nos observamos con objetividad, veremos que pasamos gran parte de ese día realizando quehaceres personales o profesionales, inclusive de ocio, o simplemente un esparcimiento, viendo la tele, colgando la ropa, cosas de esparcimiento también. Pero que solo cuando decidimos anclarnos al pasado,
pensando, recordando, sacándole punta, removiendo, distorsionando todo aquello, desfigurando la realidad, reconvirtiéndola en una mejora a nuestra conveniencia, o simple y llanamente buscando culpables y víctimas, es ahí donde nacen esos estados de dolor, de sufrimiento, de trauma, ¿no? Convertirlos en trauma, o de desesperación, frustración, ansiedad, como mejor lo explicamos cada uno. Y que ya, como os he mencionado anteriormente, esos estados de dolor, de trauma, a largo, de frustración, a largo de plazo y medio plazo, nos enferman, a veces psíquicas, otras veces físicas o ambas a la vez. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que debemos recoger de todo lo mencionado de que si el pensamiento es un fuerte impulsor de nuestra realidad, pensando, proyectamos a nuestro exterior lo que sentimos, nos damos cuenta de que las emociones, cuando surgen, nos generan, a algunas personas, nos puede generar una gran necesidad de buscar el recuerdo constantemente, rememorarlo y anclarnos constantemente en el pasado, y otras simple y llanamente pues le da un tiempo justo. Pero a este tipo de persona que le da por rememorarlo constantemente, es ahí donde tenemos que darnos cuenta y percatarnos de que lo que hay que hacer con ellas no es estar rememorándola, es reflexionar y analizar esa emoción en concreto, ¿por qué viene? Darnos cuenta de que si viene a nuestras vidas es para que la analicemos, para que la confrontemos y la entendamos, para que nos sirva nuestra experiencia y nos aclare nuestro interior también para poder seguir viviendo y poder seguir viviendo en calidad, no en sufrimiento y dolor, porque se nos haría y se nos hace a veces una vida muy insoportable. Y esto al final genera en una situación psíquica y física muy enferma. Recordar que el darle vuelta tras vuelta, vuelta tras vuelta al mismo conflicto, a la misma situación negativa, a esa emoción sin aclarar nada, esa es la puerta para crear a nuestro alrededor un ambiente de tal negatividad y enfermizo que lo único que por sí sola va a hacer es crear una vida de negatividad, sufrimiento y enfermizo constante. Y entonces es cuando le damos ese sentido de perpetuo en el tiempo, pero no es perpetuo. Porque a cada acontecimiento negativo hay que darle su momento de análisis, su momento de contemplación. No es necesario rememorar constantemente lo sucedido, ni sacarle punta, ni desfigurarlo, ni buscar víctimas, ni culpables, porque nos generamos una vida llena de infelicidades realmente. Analiza, por ejemplo, una emoción, que es un enfado, una rabia, alguien que tú has sentido y decimos, me ha chinchado, me ha hecho esto. En realidad, la otra persona hace su conveniencia. Nosotros respondemos con esa respuesta a esa emoción. Como enfado o como rabia, es una respuesta de la emoción. La emoción es una carga energética, perdón. Entonces, analiza. Una persona te dice algo, te molesta. ¿Pero por qué te molesta? Porque a lo mejor piensas, bueno, es que ella se quiere quedar por encima o cualquier cosa, porque no me puedo poner en todas las situaciones. Analiza. A lo mejor simple y llanamente es porque sentimos tenemos baja autoestima. Y cualquier cosa nos hace verlo de una forma muy diferente. Ya verás si lo analizas. Confróntalo. Analiza tu vida interior. Bueno, y entiende que las emociones que llegan a tu experiencia son para eso. Es la única manera o forma que tendrás para crear pensamientos más constructivos y así una vida más tranquila. Si tú piensas,
tanto rato paso sufriendo a lo largo de las 24 horas, me queda todo el resto del tiempo. Por lo tanto, la parte positiva es calcular bien el espacio y el tiempo y no prolongarlo en la mente, porque entonces entraríamos en que sufrimos constantemente. No, sufrimos a trocitos, a parcelas, a momentos. El resto del día es más fácil de llevar. A veces sufrimos también porque queremos gobernar a otros, porque queremos controlar a otros y nos frustramos porque nuestros planes no salen bien. Que no lo hacemos con mala intención muchas veces, pero queremos que surjan nuestras ideas, nuestras ilusiones, que se plasmen y a veces nos frustramos. Eso es normal. No lo interpretes como que hacemos algo mal. No, venimos aquí a esto, a practicar. Resumiendo, ponlo en práctica, pruébalo y luego observa cómo ha funcionado en ti y qué estás creando a tu alrededor. Y recuerda, cuando te hagas la pregunta, ¿cuánto dura el sufrimiento del ser humano? El sufrimiento durará el tiempo que necesiten las emociones negativas ser analizadas, contempladas y entendidas. De esa manera es como comenzaremos a proyectar pensamientos creativos sobre nuestra realidad y la única fórmula de idear un mundo futuro mucho mejor. Con esto es suficiente. Hay mucho más tema. Lo veremos en próximos videoprogramas. Os espero aquí en misteriosdelatierra.es.